Santiago, ¿qué tal? ¿Cómo andas, Guillermo? Gracias por venir a tu programa, a mi programa de la El economía. de la gente. La economía por Moreno, sí. Y bueno, yo calculo que ya la semana que viene lo vamos a poder incorporar a Chaliú Buena y noticia. cuando vos tengas tu candidato a vicegobernador también hacemos una mesa O de cuatro. vicegobernadora. O vicegobernadora, sí, sí. Igual no es necesario que sea, No, pero... porque son cargos distintos, pero perfectamente podría Porque- ser. Dos mujeres, dos varones, uno y uno. Tengo una inspectore, pero... Uy, muy bien. Eso lo copiaste del sabio del sabio riojano. Muy bien, no, pero me parece muy bien. Nosotros tuvimos que debatir eso porque me dijeron con el tema del candidato a vicepresidente, pero bueno, la legislación son cargos distintos. Sí, por supuesto. Entonces, para los cargos selectivos de los cuerpos colegiados sí tiene que ser uno. En este caso, el Poder Ejecutivo, tanto en la provincia de Buenos Aires como en la Nación, es unipersonal. Por lo tanto, es uno, y otro cargo es el de vicepresidente o el de vicegobernador. Así que me parece bien, después seremos cuatro y está perfecto. ¿Cómo estás viendo la situación? Y yo te sigo a vos, Guille, porque la verdad que la situación la veo en una espiral ascendente de crisis. Para que la gente más o menos tenga noción popular, hay una película que se llama La Tormenta Perfecta. Claro. El título de la película. Sí, sí. Y que si uno vio la película, la recomendamos que la vean. El capitán es un necio que cree que puede domar a la naturaleza. Y entonces cada vez que le dicen que la cosa está peor, el tipo se va más adentro de la tormenta. Y cada vez que le dicen que no va a salir, va más adentro de la tormenta. Hasta que finalmente el final es obvio y cantado, es la tormenta perfecta. Entonces yo creo que estamos en la tormenta perfecta y hay que escucharte a vos. O sea, hay que escuchar a los que nos pueden decir cuáles son los patrones de retorno de esta tormenta antes de seguir metiéndonos adentro y que sea inevitablemente una catástrofe. Mirá, nosotros dijimos hace mucho tiempo, porque también hay un problema de comprensión, como pocas veces lo vi, al interior de las fuerzas opositoras. O sea, vos tenés algunos economistas jóvenes que participaron en nuestro gobierno en puestos expectantes, importantes, que no hace mucho tiempo atrás decían, bueno, que era una crisis menor, ¿está bien? Financiera. Sí, pero menor incluso, que se estaban ahogando en un vaso de agua, que esto era una... Y nosotros ya para ese momento decíamos que estábamos atravesando una supercrisis, porque se habían dado las inconsistencias macroeconómicas en 2 años y medio de este gobierno oligarca, que habían generado los desequilibrios fiscales que colapsaron el gobierno de Alfonsín y los desequilibrios en el sector externo que colapsaron el gobierno de la Rúa. Esto ya es un diagnóstico aceptado. Digamos, la mayoría de la disciplina hemos consensuado de que estamos en presencia de una supercrisis. Incluso algunos politólogos, sociólogos, también recogieron algunos conceptos que nosotros pusimos y que vos también te ocupaste de transmitir bajo el concepto de anomia, esta vez la disolución de la nación, y es el caso de Fidanza, de Polarquía, que ya van 2 o 3 artículos que hablan de evitemos la anomia. Bien, parte de eso tiene que ver con la carta que nosotros le mandamos al Fondo Monetario Internacional, que tuvo algunos elementos ordenadores que sirven para el debate y que es lo que tenemos que prohijar en este programa. Primero, nosotros siempre habíamos dicho que la patria estaba en peligro, pero por Macri. Lo del Fondo Monetario Internacional es un hecho secundario, ordenador, de un experimento oligárquico fracasado que lo quisieron transformar en un modelo neoliberal. Pero, ¿podría haberse transformado en un modelo neoliberal? Sí, pero el fondo le llegó tarde también a Macri. Es como, mira, le llegó tarde. Entonces... Igual que a De la Rúa. A De la Rúa, en realidad, le llegó un año antes y ya venía en un proceso con el Fondo Monetario. Las características eran distintas porque
el acuerdo con el Fondo Monetario de la Rúa no le resolvía el sector externo. Le resolvía, entre comillas, el tema fiscal, pero no le resolvía el tema del sector externo. Y con el Fondo Monetario, en este caso, podía resolver, quizás, después de un brutal ajuste por el lado del gasto, el tema fiscal para Macri, pero no le podía resolver el tema del sector externo. Mucho menos cuando se le dispara y se le acelera la caída de demanda de dinero. Cuando se le acelera la caída de demanda de dinero, que es la traslación de los activos en pesos a los activos en dólares, esto se le hace extremadamente complicado. Este es una... ¿Entiende Macri eso? ¿Lo que acaba de explicar? No, porque él es un hijo de un oligarca y no piensa que se equivoca. No es por obcecuado, él ve otra realidad. Cuando el hijo de un oligarca, la mamá viene y le dice, mirá que la realidad no condice con lo que vos estás... No, pero el problema es la realidad, no es mío. ¿Está bien? Él no puede pensar que la gente esté vendiendo pesos y comprando dólares, porque eso es lo que está pasando, porque él está haciendo mal las cosas. No lo puede pensar. Vos lo ves hasta en su actitud física, que intenta todo el tiempo decir lo que estoy haciendo está bien. Mirá, hace 3 miércoles atrás hicimos una reunión en mi consultora, vinieron economistas liberales, vinieron economistas radicales, de los que están en el gobierno. Y coincidimos que esto es irreversible y lo que hay que tratar es no agudizar la situación. E incluso nos pusimos de acuerdo de que lo más prolijo sería un gobierno de transición, lo más prolijo, porque no se le ve a Macri la posibilidad de revertir esto. Entonces, vos podrías aprovechar, primero te ganás un tiempo, y a su vez aprovechás todavía los fondos no desembolsados por el FMI para que puedas emprolijar un poco más la cosa, porque el ministro de Economía ya decididamente blanqueó ayer, hoy salen todos los diarios, no, mire, es mentira eso de déficit fiscal cero. No, es el primario. Entonces, ¿qué es el primario? Los gastos operativos. Está bien, voy a poder pagar los sueldos, voy a poder, entre comillas. El resto. Pero los intereses, no. Claro, los intereses de la deuda son el gasto más importante. Vos calculás que el año que viene entre el sector público y el sector privado vas a tener 20.000 millones de dólares de intereses del total de la deuda de la Argentina, que es el sector público y el privado. O el privado no necesita dólares para pagar los intereses de su... Es ridículo esto. ¿Está bien? Por supuesto. Muy bien. Bueno, esa plata no está. 20.000 millones de dólares es el 5% de un PBI en dólares de 400.000. No está. Y a este tipo de cambio, ya el dólar no es 400.000. Que es lo que habíamos escrito hace mucho tiempo atrás, de que cuando vos devalués, te cae el PBI, pero no te cae los intereses que vos tenés de la deuda, porque son en dólares. O sea, el numeral de los intereses de la deuda es en dólares, pero el numeral del PBI medido en dólares te cae, con lo cual el porcentaje... Bueno, es grosero. Bueno, por eso empiezan a salir artículos que depende del tipo de cambio, ya te dicen, ojo que debemos más de un PBI, hoy ahí estaban haciendo un cálculo de 100, pero depende del tipo de cambio, ese es este tipo de cambio, te lo hago a 50 y ya estás en el día. Claro, sí. Muy bien. Entonces... Ellos dicen que va a llegar a 50 ahora se destaparon. Entonces, cuando nosotros le decimos al Fondo Monetario, mire, si el propio gobierno dice que va a haber déficit fiscal, porque la plata para los intereses de la deuda no está. No está. El propio presidente sale, abre los ojos, ¿viste? gesticula, abre así, qué sé yo, bueno, y dice, no sé, ¿usa lente de contacto? ¿Por qué tiene los ojos tan...? Bueno. Y dice, tengo los mercados cerrados, y el único que me puede prestar es el fondo. Y él firmó con el fondo que el fondo te iba a dar plata en el 18, en el 19, en el 20, 21. Ahora él dice, mire, adelántenme la plata del 20, el 21 al 19. ¿Por qué? Porque las cuentas que no le cierran son las del 18.
Entonces él agarra la plata del 19 y la gasta en el 18. Entonces la reserva se le baja, se le baja, se le baja. Y dice, no se aflijan, porque en el 19 crecen con lo que me iba a dar el fondo del 19 más el 20 y 21. Ahora, cuando él entregue el mandato, sigue el déficit fiscal y los mercados cerrados. Y sin Fondo Monetario. Y entonces, claro, de alguna manera, la carta permitió darle una direccionalidad al peronismo. Dije, muchachos, estamos volviendo, paren la mano. Segundo, demostró palmariamente que el problema es el oligarca de Macri y las otras 999 familias. El Fondo Monetario vos lo usás, no lo usás si querés. Kirchner lo usó. 2003 Sí, claro. lo usó. 2006, enero del 2006 pagó. Pagó. Y listo. Y nunca nos fuimos del fondo, nunca rompimos el carné. Durante todos los años del ciclo peronista, todos los presidentes, sobre todo Duhalde, Kirchner y Cristina, firmaban un decreto de designación de un funcionario En el Fondo representante del presidente, En el Fondo por lo Monetario. que dijimos antes que el ejercicio del Poder Ejecutivo es unipersonal, en el fondo. O sea que no es que firmaban un decreto y no sabían que iba al fondo. Dice, desígnase. A fulano de tal en el fondo. Está bien, como representante de la... Bien, por lo tanto, el carné no lo rompimos, seguimos estando ahí. Vos lo usás o no lo usás el fondo de acuerdo a las necesidades que tengas. Obviamente que cuando vos usás el fondo tenés una serie de restricciones que es preferible no usarlo. Ahora, si vos entrás atado de pies y manos y te dan para comer, aunque sea un pan duro, con agua y con eso sobrevivís, bueno, vas a comer pan duro y agua, vos, no la gente. Ahora, hay algo... No la gente. Por eso al fondo yo le digo, mire, ¿qué va a ser un gobierno peronista? Tiene dos alternativas si no está la asistencia del fondo para el 2020 y el 2021. O le haces pagar el ajuste a la gente, entonces ni pan duro ni agua, o te das vuelta y se lo haces pagar a los que más tienen. Yo les dije cuando presenté mi libro, No es difícil de elegir. yo cuando presenté mi libro en la Sociedad Rural le dije, mire, párenlo a este loco, porque la deuda que está haciendo un oligarca la van a pagar los oligarcas. No hay alternativa, porque al que hoy ya está... Ya está. ¿Qué querés? ¿Habrá algún gastito en el Estado innecesario? Bueno, suponiendo que sí, que haya siempre, vos en el Estado podés tener algún gastito, ¿viste? Suponete, pero no tiene ninguna importancia. El ingreso fuerte, porque yo no voy a defaultear, y mucho menos al Fondo Monetario Internacional. Entonces, defaultear no vamos a defaultear, otra vez no vamos a defaultear. ¿Y si te entregan el default ya consumado? Bueno, yo creo que antes de eso, por eso es necesario, con los economistas radicales te pusiste de acuerdo, ciertos economistas radicales, con los economistas liberales también, es necesario un gobierno de transición. Ese gobierno de transición es el que tiene que empezar a emprolijar esto, que siempre va a ser mejor a que sea en el último momento. Te meto en un quilombo. Son dos preguntas. Primero, nunca mejor utilizada la palabra fondo, porque finalmente es el fondo. No hay más dónde ir a pedir que no sea el fondo. Si vos agotás al Fondo Monetario, o sea, el fondo dice, mira, te dimos una atención absolutamente privilegiada, excepcional, más no podemos hacer. O sea, ya está, por ustedes podemos hacer esto. Si estas bestias se gastan esa ayuda excepcional por única vez, y el fondo cuando finalmente llegamos dice, muchachos, nosotros ya le dimos todo lo que le podíamos dar. Acá no hay más nada. Y es el fondo. No hay más dónde ir. ¿Cómo iniciás el ciclo virtuoso para salir de esa encrucijada en que te dejan estas bestias, que te dejan con deuda, sin crédito, y con el fondo terminado? Ya sin posibilidad de renegociar, ni de pedir ampliación, ni de negociar mejores condiciones. Porque esto tiene que ver con la especulación de los tiempos.
O sea, ¿cuándo se tienen que ir? Porque si estas bestias avanzan y avanzan sobre un acuerdo con el fondo, puede ser que no defaulten. Si el fondo les dice no les presto la plata, sé que se cumpla el cronograma, 19, 20, 21, defaultean. Entonces, ¿cuál crees que vos, la medición de los tiempos? ¿Cuándo hay que decirle al fondo, miren, no le presten más, ya está? O aguanten que vengamos nosotros y el fondo te va a preguntar, bueno, pero ¿cuándo vienen ustedes? Porque el año que viene ya están fritos ustedes. Mirá, el tema no es préstele o no le preste. El fondo que resuelva con este gobierno lo que el fondo considere y este gobierno también. El tema es que no puede desamparar al gobierno que viene. Y pero ellos te dicen, ustedes son una unidad... a ver, Argentina por eso no es... la carta. Bueno. Porque si ellos le quieren adelantar más fondos para el 19, pero te dejan, como están diciendo ahora, 15.000 millones de dólares, bueno, vos empezás a rebuscártela, cambiás los equilibrios macroeconómicos. ¿Qué tenés que hacer? Y tenés que resolver el tema externo, ¿cómo? Y tenés que volver a administrar el comercio exterior. Entonces, vos tenés... Ahí empezamos a ordenar. Vos vas a administrar el comercio exterior, que es lo que inventamos en el 2012 y que te decían que estábamos fuera del mundo. Bueno, hoy lo hace Trump. Esto entra, esto no entra. Bueno, ahí empezás a priorizar los dólares que vos generás con tus exportaciones para las importaciones necesarias y vas generando un colchón para pagar los intereses de la deuda. Entonces utilizarías la plata del fondo si algún prestamista de última instancia no te quiere renovar, sale el banco, entra el fondo. Si tengo la plata del fondo. Bueno, con esos 15.000 millones te la vas rebuscando. Porque más o menos son los vencimientos que vas teniendo. Internacionales, vence más. Pero lo que vence adentro de alguna manera los convences. Aunque esté en moneda dura, de alguna manera los convences. Los de afuera, vence el pagaré, se quieren llevar el capital. Suponete que lo quieras hacer, tenés esa bolsa con plata para el principal. Pero los intereses se los va generando. Cuando yo me planteaba que el objetivo de la balanza comercial tenían que ser 12.000 millones de dólares, y es porque es lo que necesitas para pagar. Bueno, por ahí va. Ahora vas a tener incluso un poco más. Está claro también que vas a tener que apelar a parte con un bono como corresponde. Ya lo habíamos hablado en su momento. Del plan de infraestructura que tenemos que hacer. Vos en la provincia de Buenos Aires tenés que hacer de todo. De todo. Bueno, está colapsada la provincia. Muy bien. Esa plata hay parte que viene en dólares, pero vos la gastás en pesos. Por supuesto. Por lo tanto, te sobran esos dólares y lo podemos utilizar para ir mientras... ¿Sabe cuánto pidió de deuda la gobernadora? 1.200 millones para este presupuesto de este año. Claro, porque es el defecto de dólares que tiene, pero cuando están los mercados cerrados... Olvídate. Y si no, tiene que apelar al Banco Provincia y así es como tenés al Banco Provincia. Bueno, esta es la realidad. Sí, porque no te olvides que la provincia también tiene acreencias en dólares, que va a precisar dólares. Por eso hablo de la deuda del sector público, pero del sector privado también, porque Arcor también tiene que pagar los intereses de las obligaciones negociables que hizo y a veces las exportaciones no le alcanzan. ¿Por qué crees vos que un gobernante provincial del primer distrito de la nación en materia económica, política, social de la Argentina pueda tener tal nivel de incapacidad, ineptitud o torpeza de no darse cuenta que tiene que pagar en dólares? Porque un ministro de Economía debe tener, ¿no? Sí, lo que pasa es que cuando ellos estaban subidos a la moto y que te prestaban plata y diciéndote que eran todos extraordinarios, esa cuenta no la hicieron. No la hicieron. No, es que no saben de verdad. No es que saben más o menos. Escúchame, desde el momento que el Banco Central autorizó que la liquidación de exportaciones no era obligatoria hacerla, y que entonces vos podías exportar y no liquidar en divisas en el país, bueno, vos imaginate, pero vos imaginate la visión que tenían. Ellos estaban convencidos de... Ellos pensaban que si liquidaban acá se caía el valor competitivo del dólar porque iban a sobrar dólares. Claro, ese era el argumento. Pero vos lo que tenían que hacer para eso era no endeudarse en dólares, porque la sobreoferta de dólares la hicieron ellos con la deuda externa. Bueno, pues eso es realmente lo que han hecho, es de un desmanejo de la economía que ni un amateur hubiese hecho. Bueno, administrarse el comercio exterior, vas a generar ahí una brecha
entre exportaciones e importaciones que te va a permitir honrar los compromisos. Tenés que generar el proceso inversor de alrededor de 10.000 millones de dólares anuales en dólares. Por lo menos el 50-60% de eso lo vas a estar gastando en insumos importados, pero vas a tener un restante, bien, entonces parte de eso, y en la medida en que vos le das una expectativa de mercado a las empresas, bueno, también se produce un flujo inversor. El tema es cómo le generás la demanda, porque vos le cuidás el mercado, pero le tenés que inyectar demanda a ese mercado. Por ahora estás resolviendo el tema de la oferta, que en vez de ser de productos sin salario no hay consumo. La oferta, en vez de ser de productos extranjeros con trabajo extranjero, sea de productos locales con trabajo local. Pero es la oferta, falta la demanda. Bueno, ahí tenés que resolver dos precios claves. El precio de la energía y el precio de los alimentos. El precio de los alimentos es muy importante porque el poder adquisitivo de los ingresos populares, que son sueldos, salarios, jubilaciones y pensiones, está directamente relacionado con el precio de la comida. Si vos tenés la comida en un precio justo y razonable en proporción a los ingresos populares, te empieza a sobrar plata. Si no, te pasa lo que te... claro, porque vos no podés dejar de comer. Por supuesto. No podés dejar de comer, más o menos. Ahora ya están dejando de comer, ¿está bien? Pero bueno, estamos hablando de cambiar las circunstancias. Bueno, entonces vos lo que haces es que el litro de leche, el kilo de asado, etcétera, esté en una proporción que cuando vos terminás de gastar toda la plata en todo el asado que te comés durante el mes, la leche, el pan, bla, 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 te sobra. Te quedó plata. Y esa es la que empezás. Ahora, no vas a poder bajar los precios, vas a tener que subir los salarios. Bueno, en términos proporcionales es lo que termina pasando. Y después tenés que hacer un acuerdo de precios y salarios. Los salarios tienen que estar en una proporción con esos precios. Ahora, después te viene el otro precio fundamental, que es el precio de la energía. Cuando vos decís, bueno, voy a desdolarizar todas las tarifas. Vos tenés otra idea para lo que son las empresas públicas, sí, claro, distribuidoras, sobre todo el servicio eléctrico. Yo te escuché a vos. Fundamental. Bueno, eso lo podemos discutir, lo podemos ver. Finalmente. Pero te agrego algo, que será materia tuya, pero sí se puede colaborar desde la provincia. Hay que eliminar urgentemente el impuesto de transferencia de combustible, por ejemplo. La carga impositiva de los combustibles, el 60% son impuestos. O sea que empezás pagando en la primer eslabón de la cadena y terminás pagando en el último. Claro. De alguna manera hay que darle alivio a la producción. Yo no digo al consumo masivo, pero hay que discriminar a quien le restás impuestos para que puedan trabajar. Si vos pensás en el costo flete en la Argentina, un camión desde Chaco a Buenos Aires te sale más caro por tonelada que un buque, sí, claro, que exporta. No le podés cargar al gasoil el impuesto de transferencia de combustible, es una bestialidad pero supina, porque salís de márgenes de competencia internacional, se caen las exportaciones. O sea, a ver, finalmente tenés que subsidiar igual al final. O sea, ¿por qué no subsidiar al principio en el precio en vez de tener que estar haciendo devoluciones en el final de la cadena? No hay duda. Lo que sí es cierto que vas a tener que hacer un análisis muy preciso de costos. Sí, claro. Porque lo que ni siquiera pudimos nosotros saber cuando Galucho administraba YPF es cuánto cuesta la exploración y explotación de un barril de petróleo en la Argentina. Yo eso te lo hago, contá conmigo. Entonces, esto en una estructura, yo te calculo... Pero perdóname, ¿sabes por qué no Galucho no lo...? Y ahí viene, fíjate, ¿no? ¿Quiénes son los que a lo largo de los últimos años pasaron por el control del petróleo en Argentina? Son todos de la misma escuela, son todos parientes de las mismas empresas, son CEO de los mismos grupos. Y finalmente, la Argentina tiene hoy más tancaje que refinerías. El modelo se invirtió. Es un modelo importador. En la Argentina está saturada la capacidad de refinerías. No se han invertido en nuevas refinerías. Entonces la Argentina, por una cuestión lógica de aumento de consumo y de población, llegó a su límite de capacidad operativa de destilación y solo le queda importar. Entonces, ¿qué hemos hecho? Nos hemos transformado en importadores. Entonces vos tenés muchísimo más tancaje para importar que capacidad interna de destilar. Con lo cual el valor de destilación es muy fácil de controlar porque tenés tan poco para destilar. O sea, la capacidad destiladora de YPF o de las pequeñas plantas que tienen las empresas que Shell quiere abandonar, entre otras cosas, intentaron venderle Shell a YPF,
es de muy rápido... Primero me la quiso vender a mí. Claro, bueno, entre otras, claro. 2003, claro. 2003, Yo bueno. era secretario de Comunicación. Ahora se la quiso- 800, 900 millones de dólares me tiró así a Arangulo y le dije, no, Ya está. olvídate. Hoy se la quiere invocar a Holanda, se la quiere invocar al presidente en la visita a Máxima. Le dijeron, ¿por qué no te llevas él? Le buscamos la vuelta. Anglo-holandés. Sí, y adiviná qué le pedían a cambio de Shell. Entregar todo el segmento de combustibles líquidos a cambio de gas en Vaca Muerta. O sea, que Shell tomara como valor de pago gas en Vaca Muerta. Este es el esquema con el que se manejan. Y finalmente, el import parity del combustible no te da. En la Argentina vos le preguntás al mundo cuánto vale un litro de combustible, el galón en Estados Unidos, comparás contra la producción de las mismas empresas locales, extranjeras, y en la Argentina estás 40% arriba en valor. Por eso te digo que el análisis de la estructura de costo de la exploración y explotación del barril de petróleo en la Argentina, cuando yo lo hice con información de una petrolera, no de YPF, Sí. todavía en YPF estaba Repsol, me daba entre 32 y 35 dólares el barril. Sí. Después tenés el costo industrial de transformación de eso en Procesamiento, sí, claro. flete. Entonces llegás a un valor. Pero ese valor te lo destruye la importación. Porque cuando vos tenés del 100% que consumís para moverte, solo producís, hoy debemos estar produciendo escasamente, casi un poquito menos del 50% de lo que consumimos, el resto es importado. Con lo cual, tu valor de refinación, si no aumentás la capacidad de refinación para autoabastecerse, tu precio de destilación lo tenés que compensar y sumar al de importación y dividirlo por 2, no te da nunca. O sea, producís barato, pero encareces cuando importás. Shell no te va a poner un surtidor que diga, este lo produzco en la Argentina y este lo traje del No, pero Golfo. esto es más o menos así, porque mirá, en realidad, si bien todavía, hoy no sé si sabías que tenemos 2 destilerías paradas, Sí, la de claro, San Lorenzo por y supuesto. la de Bahía Blanca. Bueno, Artificialmente paradas. esto obviamente hay que ponerlas a full. Lo que cuando vos agotás tu capacidad de producción local para tu abastecimiento en el mercado, estamos de acuerdo con lo que vos estás diciendo. Pero eso en realidad en líquido no te pasa, te podía pasar en gas. Sí, claro. Ahora, como empezaste a poner un poco en valor Vaca Muerta, todavía no te alcanza, pero vas a llegar. Sí, pero no te olvides del componente de destilación de los pesados. Vos cuando destilás el 40% son líquidos de naftas y gasoil, lo que la gente conoce, o usos químicos, y el resto es pesado, es asfalto y fueloil. Entre otras cosas cambiamos la matriz de producción energética y tenemos centrales térmicas a gasoil en vez de a fueloil, o sea, que nosotros somos tan bestias que el 60% del destilado, que son los pesados, en vez de usarlo para generación eléctrica, lo tenemos que exportar por $2.50, regalar el fuel hoy porque no tenés destino para ese producto, y nosotros gastamos gasoil refinado para las centrales térmicas. O sea, a ver, el tipo que hizo una central térmica a gasoil tiene que estar preso. O sea, el tipo que hoy vos vas por la ruta 11 hacia Mar del Plata, desde Pinamar, desde la costa, la autovía 11, y vas a ver cientos de camiones entrando a dejar gasoil refinado para generar electricidad. O sea, ese gasoil tiene la carga de los impuestos. Lo pones a valor carga impositiva dentro de los tanques de la central, lo que más a valor de mercado y generás electricidad. Explícame cómo podés generar electricidad barata si estás quemando gasoil. Vos tenés, obviamente depende el petróleo que pongas, podés poner liviano o pesado. El que nosotros tenemos, que es el de Escalante, que es el que sale de la cuenca del San Jorge y demás, es un poco El más melanito. El melanito es más bueno, más lindo. Claro, ese es más, el que exportamos es el pesado. Finalmente ahí es una relación entre cantidad y precio, que vos exportés del pesado y al precio que lo traes, tendrás que exportar más pesado para importar algún liviano y que la destilería Los pesados te los tendríamos funcione. que usar para generar electricidad. Del pesado en realidad te sale una proporción casi estricta, técnicamente estricta, de ese petróleo más pesado, Claro. que tiene, obviamente, es más antiguo. Llegamos Y- a tener 70-30, 70 Bueno, pesados, entonces 30 livianos. el tema es,
la relación, cuánto es el costo de exploración y explotación del barril de petróleo en la Argentina. Es otro costo. Pero... Por eso son los dos, es exploración y explotación. De explotación no supera los $10. Muy bien, con la exploración, sea offshore o sea el no convencional, ahí llegás a algún número que puede estar en el entorno del 30, 32, 35, habría que... De ahí, eso se compara contra el barril de ese petróleo en derivados, que es el que usa las familias, la industria y la generación eléctrica. Esa renta extraordinaria tiene que ser también una fuente de apropiación del conjunto de las compañías. Petroleras no, del conjunto de las compañías, porque vos le tenés que dar rentabilidad a la empresa. ¿Cómo se lo das? Yo espero que vos expropies YPF. Con un precio del combustible y obviamente de toda la energía que de ninguna manera puede estar superando al internacional. Por supuesto. Muy bien, entonces vos tenés dos rentas extraordinarias y dos precios relevantes, que son el de la energía y el de los alimentos. Con esos dos vos le das rentabilidad a las compañías y le generás ingreso a través de los sectores populares. Exactamente. Cuando vos reactivás el mercado, estás en condiciones de recaudar más. Y con esa recaudación generás los pesos para comprar los dólares que te vienen de la balanza comercial favorable, que te permiten honrar los compromisos de la deuda. ¿Le explicás a Vidal que tiene que pagar en dólares? De los intereses. Sí. Por eso necesitas el fondo, por si alguno quiere llevarse el capital, decir, bueno, también vos te lo querés llevar, te tomo fondo esto y se lo doy. ¿Y si te entregan el país en default, qué haces? Bueno, por eso es necesario ir evaluando esto, y una de las propuestas es un gobierno de transición. De la misma manera que hubo un gobierno de transición en el 2002 y 2003, porque los 6 meses de Kirchner, desde mayo hasta diciembre, también hacen parte del ciclo de transición. Kirchner empieza formalmente su mandato el 10 de diciembre del 2003. Él completa el gobierno de transición. ¿Por qué de transición? Porque completan el mandato de la Rúa, que vencía el 10 de diciembre del 2003, había empezado en el 90. Muy bien, ese gobierno de transición tuvo 3 presidentes. Rodríguez A., Duhalde, que fue el que más duró, y Kirchner, que estuvo 6 meses, del 25 de mayo al 10 de diciembre, bueno, los días que dé. Y después empezó su mandato. Él empalmó sus 4 años, por eso Kirchner estuvo 4 años y medio. Medio año fue también del ciclo de transición. Bueno, lo que tenemos que analizar las fuerzas políticas es la viabilidad de un gobierno de transición. ¿Y qué le decimos al Fondo Monetario? No se puede hacer a lo Menem. ¿Te acuerdas que un día... Menem ya era electo, ¿eh? Claro, era electo. Un día fue Terráneo, viajó a La Rioja y Carlos lo recibió y le dijo, miren, si ustedes se quieren ir, díganme a qué hora me tengo que hacer cargo. Claro, pero ya era presidente. Era presidente electo. Pero digo... Acá no lo tenés todavía. Vos querés que una transición acá tiene con que ser Macri. A la acá puede ser a la de la Rúa. Puede ser a la de la Rúa. Puede ser a la de la Rúa. También podría ser con Macri reinando y que otro gobierne tipo Reina. Ya que le gusta tanto copiar a los ingleses, le compramos una capelina a él y a la mujer, le ponemos la carroza, le ponemos la gente al costado que lo salude y que se dedique a... ¿Vos no crees que es tarde para eso? Que yo tengo la teoría que ya lo blindaron y que no aceptan ninguna coalición ni cogobierno. Vos lo que decís es lo que dicen ellos. Ellos dicen, bueno, porque salió en los diarios del fin de semana, Macri dijo, no se equivoquen, la plata me la dan a mí porque soy Macri. No, yo no voy por eso. No, yo creo que los blindaron políticamente, económicamente, creo que están hasta dispuestos a que haya default en Argentina. Yo digo que nos obligan hasta catástrofe hasta el final. O sea, que lo han blindado para obligarnos a llegar al 2019 en tiempos políticos, aún en la catástrofe. Que prefieren reprimir y mantener este gobierno como sea,
porque no les interesa si la pasa bien la gente. O sea que hay una decisión política de... Pero si se le sigue yendo la demanda de dinero a dólares, no es un problema de represión, es un problema de que te vas quedando sin billetes y que con esta tasa de interés paran las compañías. Yo no estoy tan seguro de eso. Mirá, que se le planta el motor y no tienen más... Mirá, el presidente de Volkswagen hace 60 días atrás le dijo que para fin de año las tasas tenían que estar en condiciones normales, si no íbamos a estar en problemas. El presidente de Volkswagen que diga estamos en problemas es que cierra la compañía. ¿Se desilusionó ya? Porque... No, al contrario, la subieron un 50%. Por eso cuando él hizo esa declaración la tasa estaba en el 40, ahora está en el 60. Ya está, Bueno, le contestaron. Entonces, las grandes empresas, las que son intensivas en capital, nunca perdieron tanta plata como ahora. Bien. Yo no le veo dedos para reprimir, pero aparte no le sirve reprimir a un molino. ¿Qué le van a ir a buscar? Qué sé yo. Bueno, Cargill ya se fue del negocio, pero las grandes, ¿qué van a buscar a los muchachos de Cañuela? ¿Y qué le van a mandar el ejército para que Cañuela le va a decir, ¿y dónde está el trigo? No, el trigo... Hoy, vos sabés que hoy están en Estados Unidos, hay una delegación de este gobierno tratando de anticipar venta de vaca muerta, que fueron a buscar dólares, como no se los prestan, fueron a liquidar vaca muerta. Y tienen alguna expectativa de conseguir algo de ahí. No, pero es que no pueden. No le dan los tiempos, no es posible. ¿Sabes qué pasa? No es exactamente así, porque no es que pueden vender vacas muertas. No es que lo lotean, digo que buscan inversiones inmediatas, anticipo de inversión. Sí, pero ¿sabes qué pasa? Eso... no, pero pueden venir, pero en realidad vaca muerta, si no le dan los subsidios. Bueno, y entonces, ese problema de vaca muerta es Galucho, que ofreció 7.50 cuando Estados Unidos estaba a 2.50. Y si vos le vas a ofrecer 2.50, se quedan en Estados Unidos. Muy bien. ¿Qué hizo Galucho? Le ofreció $5 por millón de BTU de subsidio. Ellos siguieron con esa política, porque el plan de negocio de Galucho lo siguieron ahora. Bueno, muy bien, pero ahora no tienen más plata en el Estado. Es el conflicto que sale que tienen con Roca también. Roca está perdiendo en acero bárbaramente y compensaba un poquito, pero ahora dice no te voy a dar el subsidio. No hay más nada. Y Roca lo mira y dice, pero ¿cómo? Si esto es lo que arreglamos, pero y no tengo plata. Le aumentaron, otra vez con toda esta historia que hace, aumentó el subsidio energético nuevamente. Porque claro, como ellos tienen dolarizado en una de las puntas y en la otra punta especificado, no cierran. Y bueno, es la diferencia cuando vos devaluás entre esto y esto lo tiene que poner el Estado. O sea que lo que decían que iban a bajar, subió. Está subiendo. Bajaron el de transporte, pero sube el de consumo. Claro. O sea, ¿qué van a hacer con la producción? ¿Cómo van a seguir manteniendo esto? Bueno, se le hace muy difícil. Por eso tenemos que arrancar desde la estructura de costo del barril de petróleo en términos de exploración y explotación, los dos metidos ahí, y ver el barril al final del derivado, y ahí con un margen justo y razonable y contemplando toda la cadena, ver dónde ponemos el precio de la energía, sea gaseoso, líquido o electrones, que sea la electricidad. Eso tenés que armar un combo donde las empresas recuperen rentabilidad. Nosotros supimos tener un combustible extremadamente económico, claro, allá por el 2007, 2008, 2009. Aparte, Argentina tuvo y desaprovechó lo que era el Famitol de las fabricaciones militares, que después fue la empresa Raza en Campana, que era una fórmula que tenían las Fuerzas Armadas para mover sus vehículos, que tranquilamente hubiera servido para toda la industria pesada. Pero, a ver, Argentina fue cediendo toda su capacidad tecnológica, toda su capacidad de producción de industria pesada. Yo te vuelvo a repetir, tiene que estar preso en la Argentina el tipo que compró una central térmica gasoil. El tipo que compró una central térmica gasoil tiene que estar detenido. Y yo te puedo ayudar inmediatamente... Peor, porque vos la tenés también alimentada a gas, ¿eh? Sí, pero peor, a ver, definitivamente la matriz energética de la Argentina de los últimos 30 años es nefasta, porque consume lo más caro, genera energía con el valor más caro. Ahora, yo te puedo ayudar a reconvertir las centrales térmicas de la provincia de Buenos Aires, poner en marcha las destilerías paradas, que vos viste que los jueces son muy ágiles para muchas cosas. Ahora, vos le parás una planta, una destilería, una planta de destilación de combustibles líquidos, y el juez interpreta que dentro del marco de
del concurso está bien que esté parada. Ahí no hay declaración de emergencia ni de necesidad del producto como para hacer que se produzca a pesar del proceso judicial. O sea, a los docentes le dicen que la educación es obligatoria, que no pueden parar porque es servicio público que tiene esencial. Pero una destilería en concurso se detiene con todo lo que implica detener una planta, ¿no? O sea, todo lo que después cuesta ponerla en marcha de nuevo, el deterioro por la falta de uso. Y el juez dice, no hay problema, detengan la planta, favoreciendo el encarecimiento del producto, beneficiando a los importadores. Ahí el juez, yo imagino que debe existir más de miles de motivos mensuales para que el juez permita que la planta no funcione, ¿no? Hay alguien que está interesado en que esa planta no funcione. Estás hablando de la de San Lorenzo específicamente. Pues por supuesto. A ver, hay alguien que está muy interesado en que esa planta salga de circuito. Si no, ¿vos qué hacés como juez? Decís, señores, atento a todos estos motivos, queda afectada el concurso mientras siga produciendo. A ver, ¿qué juez quiere que el instrumento de producción de riqueza de una empresa se pare en un concurso? Es raro, ¿no? Suena raro. Suena extraño. Y sobre todo porque la ley de quiebra que nosotros reformamos te permitía que los trabajadores, con el concepto de empresa en marcha, pudieran hacer una propuesta. Por eso. Pero bueno, pero eso se va a resolver por la propia dinámica del mercado. El tercer elemento que generamos con la... Primer elemento, le dimos direccionalidad al peronismo. Segundo elemento, le decimos al fondo, denos un equilibrio intertemporal, porque usted tiene compromiso con con la Argentina, no con el gobierno. Dele a Macri la parte que él, pero ojo, no vista un santo y desvista otro, ocúpese también del 2021, si no usted es corresponsable de esto. Y esto de alguna manera empezaron a contestar y ahí aparecieron 15.000 millones más después. Bien. Por último, también presentamos un equipo económico que nadie puede emparar en la Argentina, que es Chaliú, que es Perelmiter y que es Nielsen. Vos tenés un recaudador, tenés un ministro de Economía y tenés presidente del Banco Central. No hay ningún espacio opositor que tenga un equipo mejor que ese. O sea, ocupaste el centro de la escena económica en términos de oposición y como el oficialismo ya fue, finalmente el que ocupa el centro de la escena en pensamiento y en gestión económica en la oposición es el que está. Entonces generamos 3 acciones con esa carta que le mandamos al Fondo Monetario que fueron muy importantes y por eso la reacción que generó. Inmediata, porque el Fondo... El establishment de puteó en arameo. Más o menos, Sí. Eso fue ciertos medios. Ciertos medios, eso fue el gobierno. El gobierno, pero después ya empezaron a verse cosas distintas y en realidad empezaron a reconocer la seriedad del planteamiento y la racionalidad económica y sobre todo el equipo. Porque ¿cuál es la contracara de ese equipo en la oposición? A ver, decime 3 economistas dentro de la oposición que puedan ocupar el centro económico como lo ocupamos nosotros con estos compañeros. Te van a contestar con Labaña. No, pero Labaña es Labaña. Decime un equipo. Ah, bueno. Te van a contestar con Labaña y Piñanelli. No, bueno, pero eso... Labaña y Piñanelli, en realidad, a mí me parece que cuando vos comparás con la envergadura de lo que nosotros pusimos arriba de la mesa, me parece que no. Pero aceptaría que podrían participar, porque de último tampoco son excluyentes. Ahora, de los 3 que nombraste... Uno es el Banco Central, uno es tu vicepresidente. Sí. ¿Y quién sería tu ministro de Economía? Chaliú podría ser también el ministro de Economía de Transición, porque nada le puede impedir ser ministro de Economía y vicepresidente en la fórmula. Y el recaudador es Perelmiter, que es una persona de máxima experiencia. Pero obviamente que yo estoy pensando, porque lo escuché a Duhalde, que Labaña lo está proponiendo para presidente, no para ministro de Economía. Lo de compañero Piñanelli desconozco.
Pero Ahora, yo estoy pensando en el gobierno de transición. sí, sí, entendí. Por eso, Labaña, para ministro de Economía de Transición, me parece que no lo está proponiendo Dualde. No. Pero pues lo acepto que podría ser un debate interesante. Sí, perfectamente. O sea, podría ser el cuarto en tu mesa. Pero fuera de eso no hay más. No hay más nada. No hay más nada. Hubo mucha gente que se sorprendió porque sos el presidente de la Comisión Económica del PJ. Se ve que no había mucha gente desinformada. Bueno, en realidad nosotros tenemos una formación que nos ha permitido transitar estos 2 años y medio convocando a los compañeros de las distintas sesgos que tiene el peronismo. El único que no participaba como equipo técnico referenciado en una terminal política era lamentablemente el que se nos acaba de morir, de la Sonda. Se lo invitó a participar y dijo, bueno, lo voy a pensar, nunca mandó un economista. Pero salvo los cordobeses, después estaban todas las distintas tribus del peronismo estaban expresadas ahí. Y siguen expresados en la Comisión de Economía. Lo cual es a partir de el funcionamiento político, pero también el dominio de la disciplina de múltiples economistas que participan en el movimiento nacional justicialista y que están en condiciones de pensar. El plan económico de contingencia, yo te lo publiqué con Chaliú y con Carboneto, de un gobierno de transición, plan económico de contingencia de un gobierno de transición. Que termina, cumple el mandato de Macri y después asume el gobierno salido de la elección general, y el modelo de desarrollo económico permanente y sustentable que también tenemos que pensar, porque esto que estuvimos hablando es el de transición, es absolutamente el de transición. Después tenemos que pensar en un modelo de desarrollo que, a diferencia de lo que nos ha pasado en nuestros ciclos peronistas, sea permanente y sustentable. Permanente en el tiempo y sustentable en su capacidad de acumulación de capital y en términos de medio ambiente, como pide su santidad. La transición no depende de nuestra voluntad, es exógena nuestra voluntad, depende de que ellos se rindan, de que entiendan algunas cosas. O que los radicales se vayan también, ¿no? Que le haga a Alfonsín, que repitan lo que hizo Alfonsín con De la Rúa, vos lo sabés muy bien. Sí, por supuesto. ¿Y cuánto crees que posibilidades ves de eso? Y yo veo, los economistas radicales, los que estuvieron conversando conmigo, la verdad que están contestes de eso. Dicen, bueno, hasta acá llegamos, y hasta acá llegamos. Porque si no, en la misma tumba entra el PRO y entra el Partido Radical. O sea, la lógica de la política es te acompaño hasta la puerta del cementerio. Esa es una máxima del Partido Radical. Entrar al cementerio y meterte en la misma tumba, no veo a los radicales haciendo eso. Pero bueno, el PRO tiene esa conducta de decir, no, pero el fondo no las da. Y vos hablás con algunos empresarios relevantes, que lo he hecho la semana pasada, y también tienen esa sensación de que en realidad si no la pone el Tesoro, la pone el fondo o no sé qué, o va... Me la van a regalar. Sí, una historia media mágica. Y los días van pasando y digo, bueno, mira, es muy sencillo, vayamos pasando. Ya el desembolso, el fondo que tenía que hacer, no lo hizo. Ah, no, pero no es porque el fondo no lo hace, es porque el gobierno no lo pidió. Bueno, perfecto. Yo no sé por qué le dio, por qué le dio un ataque de pánico al ministro, ¿no? Le dio el ataque de pánico cuando se enteró que el fondo no le mandaba los 3.000 millones, porque el fondo perfectamente te puede mandar los 3.000 millones y después mandarte todo lo que quiera. Pero claro, estaba que la inflación no podía pasar anualizada del 32% y la inflación de piso para septiembre va a ser 7,25 según mis cálculos, de piso, así que imagínate, no tienen ninguna posibilidad de que eso no sea. Con la inflación casi en 50 y el dólar superando los 45, ¿qué se espera para fin de año? No, yo primero que no te puedo decir, ¿50 cuándo decís vos? ¿La semana que viene? No, yo digo que 50 de inflación anual. O sea, ¿Y el dólar cuánto? Arriba de 45. ¿Cuándo? Ya, prontito. La semana que viene. Bueno, está bien. Entonces, yo creo que se puede pronosticar mes a mes. Yo te digo, la inflación de septiembre, 7,25 de piso. Y bueno, el dólar, y fluctuando en el entorno que vos estás diciendo, septiembre. Sí, septiembre. Un poco más también. Después tenemos que juntarnos y decir octubre, o sea que a fin de año no se sabe. Nadie sabe lo que va a pasar. Nadie sabe lo que está aconteciendo hoy. Hoy que es el día cuando están vencimiento.
ciertos vencimientos de LEVAC que dice, sí, nos estamos sacando las LEVAC de encima. Y entonces inventaron un título que se llama letra capitalizable, que te paga el 4% mensual en interés compuesto. Eso te da 60%. Si el dólar del presupuesto, ellos tuvieran razón, y el año que viene el dólar promedio es 40.10, vos que es el que está hoy, aunque hoy ya está un poco más arriba, vos te estarías endeudando, Estado, al 60% en dólares. Una locura desquiciante. O sea, esto obviamente no es consensuado con el Fondo Monetario. Eso también volvió a poner en el centro de la escena a las 1000 familias oligarcas, porque hace 60, 90 días esto se confundió. Y empezaron a pensar que la patria estaba en peligro por el Fondo Monetario. La patria está en peligro porque está gobernando un oligarca para las otras 999 familias. Y eso es lo que hay que terminar. Por eso, mira, cuando uno está convocando a la batalla del buen combate, que finalmente es la nueva Caseros, es la posibilidad de que en esa Caseros ganemos los patriotas y no ganen los traidores, esa batalla ya la empezamos a ganar, porque después de 2 años de gobierno oligarca, nosotros seguimos siendo orgullosamente peronistas, y eso es muy importante, porque venían por nuestro nivel de conciencia. No te olvides que uno de los primeros viajes que él hizo, que fue a Davos, agarró uno de los nuestros y lo llevó y dijo, acá está el futuro presidente del partido de oposición. Vino ese compañero, dijo, la verdad que me equivoqué, y no viajó nunca más. Bueno, de alguna manera vamos transitando. El peronismo, yo soy muy optimista. Yo creo que se están dando, con debates internos, con discusiones, con peleas, nos vamos encontrando en la mesa de la casa común, que finalmente la mesa de la casa común es la mesa del Partido Justicialista. Y después haremos el frente electoral. Y a mí me parece que en ese sendero transitamos y estamos transitando muy bien. Estamos cerca. Estamos cerca. Falta un día menos. Falta un día menos. Bueno, Guille, será hasta el martes que viene. El martes que viene seguimos con la economía por ahí. Quizás ya lo podemos invitar a Chaliú y bueno, si vos tu candidato avise que ya lo podemos y armamos una mesa acá de 4 y vamos transitando. Y si no, podemos invitar a alguna compañera. Claro, eso sí. Porque si no, nos van a decir nos van a decir. Y esa es un argumento muy contundente. Así Podríamos invitar a la compañera Magario que venga a contarnos cómo andan los intendentes. No hay ningún inconveniente, ¿No? podemos invitarla. Chao, Guille. Chao, gracias.